tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y les doy la más cordial bienvenida. Y de la misma manera saludo a mi compañero de micrófono y de pantalla, Abraham Zavala Quiñones. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Chicago. Hola, muy buenas tardes a todos y bueno, una vez más con el gusto de estar aquí y bueno, creo que tienes que hacer la presentación del invitado que tenemos en el programa. Así es. Bueno, el tema de hoy es un súper tema, que es la importancia del petróleo en la economía y su importancia también estratégica. Obviamente necesitábamos de un experto que nos acompañara el día de hoy en el programa y es un ingeniero mecánico naval con más de 40 años de experiencia profesional que cuenta además con una especialidad en generadores de vapor para plantas termoeléctricas, una certificación en soldadura y aparte un máster en administración de la seguridad marítima, entre otras muchas cosas. Así es que le doy la más cordial de las bienvenidas al ingeniero don Emilio Zavala Madero. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señorita Araceli. Es un placer ser invitado por ustedes y envío un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted por acompañarnos y si nos permite nada más unos segunditos antes de entrar al tema, vamos a resolver unas dudas que nos quedaron pendientes del programa pasado para ya empezar a darle el uso de la palabra. Abraham, nos preguntan sobre si existen apps y qué tipo de apps recomiendas para la compra-venta de acciones. Hay demasiados, muchísimas. Yo, por ejemplo, uso Ameritrade, pero lo más importante cuando se tiene la app es consultarlo siempre con su consejero financiero, porque el problema del app es que uno puede saltar a hacer las compras y ventas en línea y a veces eso se puede hacer de impromptu con pérdidas para uno. Por eso yo soy muy delicado en la recomendación de las aplicaciones en móviles para la compra y venta de acciones y también para la compra y venta de metales. Yo no soy muy fan de ellas porque si no se hace de una forma estudiada, tiendes a tener pérdidas. Y muchas veces el problema con las aplicaciones móviles es que se tienden a hacer de forma ipso facto, sin haber hecho antes un estudio. Yo no, por ejemplo, yo no me pongo a comprar nada sin haberme estado estudiando unas 2, 3 horas antes y ver la evolución de los mercados y precios con respecto a la acción o metal que voy a comprar o a vender. Okay. Y bueno, entonces, lo que voy a hacer lo que es tú nos ponerlo en recomiendas, línea. Mándeme, señor. no Lo que digo, lo voy que a tú hacer nos recomiendas es hacerlo mejor directamente. Sí, hacerlo directamente vía un computador porque te da más tiempo de sentarte, meditar y ver las cosas y siempre, siempre, siempre consultando a tu consejero financiero. No lo hagas sin haberlo hecho antes, sin el consejo de tu consultor financiero y por eso no las recomiendo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, que es el petróleo y su importancia estratégica en la economía. Es un gran tema y yo creo que es muy importante para que todos entendamos cuál es ese contexto, entender como aquellas fuerzas, aquellos aspectos que impactan directamente como en ese contexto. Entonces, si por favor, don Emilio, nos puede empezar a platicar sobre cuáles son esas fuerzas que impactan directamente en el contexto del petróleo. Bueno, en el contexto del petróleo, quiero también mencionar otras fuerzas que mueven al mundo. Una de ellas es el amor. El amor mueve al mundo y voy a comentar
unos hechos que han cambiado la historia del mundo y que han sacudido al mundo. Quiero mencionar el caso del rey Eduardo VIII de Inglaterra, que siendo rey del imperio más grande del mundo, emperador de la India, cuando era la India, Pakistán y Bangladesh un solo territorio, cuando el dominio del Canadá, ese rey reinaba, era la cabeza del Estado. A su vez, así nos estamos refiriendo al segundo país más grande del mundo, que es Canadá. Pues el rey abdicó, y esto para casarse con una 2 veces divorciada estadounidense de nombre Wally Simpson. Esto sacudió a la monarquía, le creó un tremendo cisma, ya que entre las cosas que mueven al mundo está también el dinero, del cual hablaremos un poquito más tarde. Y recordemos que Inglaterra era y sigue siendo uno de los principales centros financieros del mundo. Y el rey, al casarse, creó una tremenda crisis que hizo que se tambaleara el imperio británico, ya que el rey es los reyes, los monarcas en Inglaterra son unos muy grandes símbolos de unidad entre los británicos. Entonces, el rey sacudió al mundo, movió al mundo, pero también tenemos otros casos en que Movió a la economía por haber hecho eso. sacudió Sacudió al Banco de Londres. Sacudió al Banco de Londres, que como sabemos, y ya mencioné anteriormente, Inglaterra es uno de los grandes centros financieros del mundo, que en su tiempo era el primer centro financiero del mundo. Hasta, vamos a decir, hasta después de poco después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir otros centros financieros. Pues bien, hay otro caso de amor que también movió al mundo. En los libros en los libros de las religiones, como es el judaísmo y el cristianismo, se habla de que Eva le dio una manzana, un fruto prohibido a Adán, y con lo cual lo obligó a ganarse el pan con el sudor de su frente, habiendo con eso movido al mundo de ese entonces. Pero tenemos otro ejemplo. Es un ejemplo muy grande. De que voy a hablar cambió todo Occidente, inclusive hasta delimitó fronteras. Me estoy refiriendo a un hombre que fue crucificado hace poco más de 2000 años y que sus enseñanzas por amor impactaron en lo que es el hemisferio occidental, creando códigos morales que aún persisten dentro de nuestra cultura occidental y que siguen moviendo al mundo. Pues con respecto al amor es algo que quería mostrar yo que mueve al mundo. Hay otros elementos que también mueven al mundo, y uno de ellos es el dinero. Hay mucho dinero. En estos momentos, con la pandemia
que se produce en todo el planeta, vemos que hay poco circulante. Pero eso no quiere decir que no haya suficiente dinero. Ese dinero, los poseedores del dinero guardan sus capitales en los paraísos fiscales, que muchos de ellos siguen perteneciendo a Inglaterra. También Panamá se puede considerar un paraíso fiscal, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que Liechtenstein y otros más. Uruguay, Isla de Man. Isla de Man en Inglaterra. Y falta también las islas de Guernsey, Andorra es otro paraíso fiscal. El Peñón de Gibraltar es otro paraíso fiscal. En el caso de Isla de Man, que pertenece a Inglaterra, se utiliza un similar a lo que acontece en Panamá. Lo utilizan para registrar empresas y que estén libres de los impuestos que se cobran en el Reino Unido. Esto del dinero mueve al mundo a través de los grandes bancos y a través de las calificadoras que miden las condiciones para las cuales el dinero deberá de prestarse. Las calificadoras vale la pena decir que miden el riesgo que tienen los mercados, porque hay mercados emergentes y hay mercados ya establecidos. Así es. Y cada mercado tiene un riesgo inherente, que es lo que yo hablaba en el programa pasado, en referencia a dónde y cómo hacer una inversión, porque puede ser que te paguen dividendos más altos o retornos de inversión más altos en los mercados emergentes. Sin embargo, conlleva un peligro donde puedes perder tu capital de la noche a la mañana. Ciertamente. El trabajo de las calificadoras es no solo medir las condiciones económicas de los países principalmente emergentes, miden la estabilidad, miden la confiabilidad que pueda dar el país en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad política. Voy a decir que estabilidad legal también. Por supuesto, la legislación juega un papel muy importante. Si la legislación no da seguridad y si la legislación permitiera dar seguridad, pero esta no se cumple por los gobiernos en turno, hace que los calificadores incrementen sus índices de riesgo, con lo cual los dueños del dinero o se niegan a prestar o prestan bajo condiciones que resultan en muchas ocasiones muy onerosas para quienes solicitan los préstamos. Quiero hacer mención a algo. Miren, hace 200 años, en la cantina de Lloyd's, en Inglaterra, cuando los barcos se hacían a la mar, los dueños del dinero pedían a un experto que revisara las naves para ver las condiciones en las cuales estas se encontraban. Después de que el inspector verificaba, hacía un survey, el surveyor le decía al dueño del dinero las condiciones de riesgo en que él consideraba haber encontrado a las naves. Si era aprobado, los barcos se hacían a la mar y al regreso pagaban el préstamo más un interés. Esto puedo decir yo que es lo que hacen actualmente las corredurías. Y el hecho de que esto se haya iniciado en la cantina de Lloyd's fue lo que generó
el gran centro financiero, el más grande del mundo, que llegó a ser el Reino Unido. Las que verifican las condiciones de, de los gobiernos en las que se van a hacer los préstamos, las calificadoras, por supuesto que cobran por sus servicios. ¿Quién paga esto? Pagan los bancos. El cliente final, papá. ¿Perdón? El cliente final es quien lo paga. No, el cliente final es el que recibe el préstamo, pero el que va a pagar los intereses, pero quien le paga a las certificadoras son los bancos. Cuando estos reciben la aprobación, es cuando se da o se niega un préstamo, o se da bajo condiciones que en ocasiones resultan difíciles para la persona, para el gobierno o el Estado que solicitó el préstamo. Pues los bancos son los grandes financieros del mundo. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué tienen que apoyarse en personas que califican las condiciones de riesgo para los préstamos que van a hacer? Recordemos la crisis del 2008, en donde Lehman Brothers quebró, creando un gran sacudimiento en todo el globo terráqueo. Con esto hacemos ver la importancia que tiene el dinero, con lo cual se mueven las economías del mundo. Si hay algún comentario que quisieran ustedes. Faltaría mencionar que también el petróleo mueve al mundo de una forma muy importante, pero también faltan los mercados negros, porque siempre hay una demanda de, digamos, de los materiales que pueden dar los mercados negros, como pueden ser drogas, pueden ser uranio, puede ser el tráfico de petróleo mal habido, como está haciendo ahorita, extraído del área del Kurdistán, en el norte de Irak, y materias primas en Raw. Y los grandes paraísos fiscales son lugares en donde entra dinero lícito y dinero ilícito, es decir, lo que comúnmente denominamos como dinero negro, el cual proviene de actividades tales como el tráfico de drogas, tales como el tráfico de materias primas y de metales preciosos que se da por el mundo. En cierta forma, estos paraísos fiscales son lavaderos de dinero ilícito que blanquean, transformándolo en capitales que pasan a ser legales, los cuales a su vez son invertidos principalmente en países en vías de desarrollo. Yo quisiera hacer una acotación, porque sí. yo he estado estudiando los mercados negros, y los mercados negros tienen la siguiente característica: no tienen flexibilidad. La estabilidad que tienen es la siguiente: dado que siempre va a haber un consumidor, ahí lo que hay y se necesita dar siempre es el material a entregarse tiene que cumplir con cierta calidad, tiene que cumplir también con ser entregado, y si no cumple esas dos características, cualquier otro proveedor entra a ese mercado. Y cuando digo que no tiene flexibilidad, es decir, no sube y baja en precios porque algún otro proveedor vaya a entrar. Por todo el contrario,
pueden irse los precios muy altos en los mercados negros, pero siempre y cuando el proveedor de ese material o de esa materia prima en un mercado negro pueda asegurar su calidad y su entrega, es dueño del mercado y de una gran cantidad de dinero, lo cual es algo extraordinario que no sucede en los mercados legales, pero que sí sucede en los mercados negros. Pero, Dime, papá. pero quiero hacer mención a lo siguiente. Algunos bancos, y uno de ellos de mucho renombre a nivel mundial, han sido calificados o señalados como que en un pasado reciente han permitido a ese capital mal habido que proviene de actividades ilícitas, han sido señalados como receptores y lavadores de dinero. En el caso de los bancos, es muy importante la certidumbre que los bancos deben de dar a sus clientes, porque a final de cuentas, los bancos trabajan con el dinero de quienes allí ahorran o invierten y sus clientes son los que reciben los préstamos. Entonces, hay grandes bancos que han sido señalados como lavadores de dinero, pero no únicamente se les ha señalado, pero no se les ha afectado en cuanto a su No se les puede penalizar economía. porque la cantidad que se mueve de dinero es muy grande y afectaría a la economía mundial. Lo que se produce en mercados negros Sin embargo, es muchísimo. esos bancos que han sido señalados, sobre todo por las autoridades estadounidenses, pues han variado su conducta tendiendo a evitar el tráfico de dinero de dudosa procedencia. Bueno, no sé si gustara agregar algo al respecto, un comentario. Yo sí diría, porque los bancos son más que conocidos, no los voy a nombrar, No. pero sin embargo no reciben penalización financiera por parte de los gobiernos porque es demasiado el capital que proviene de mercados negros, tanto que puede sembrar una economía. Si se decide, por ejemplo, en Europa o aquí en Estados Unidos o en el Banco de Londres, penalizar a esos bancos que coadyuvan al lavado de dinero, siembras a la economía legal, pero se siembra de la cabeza. Y tenemos como ejemplo lo que ya mencioné anteriormente, la quiebra en la crisis del 2008, que la quiebra de un banco cimbró la economía mundial. Ustedes saben a qué banco me refiero. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, tú penalizas uno de estos bancos que lava dinero, destrozas una gran parte de la economía. Y estoy hablando de aquellos que lavan dinero proveniente del narcotráfico, proveniente del tráfico de uranio, proveniente del tráfico de armas, proveniente del tráfico de crudo mal habido que pueda venir de Venezuela o de el Kurdistán o de muchos otros lugares, entre ellos México, y golpear las economías, porque estamos hablando de demasiado dinero que se mueve. Y parte de lo que con lo que trabajan estos bancos y que es primordial para el sistema financiero es el secreto bancario. Es algo, no solamente la seguridad, pero el secreto bancario es primordial. Eso es lo que hace que sea un paraíso fiscal, precisamente, el secreto bancario. Fíjense ustedes que en Davos es un pueblito en Suiza, pero ahí están registradas una gran cantidad de empresas, entre ellas una de las petroleras, o varias petroleras,
que están registradas allí en Suiza, aunque tengan, aunque operan en diversas partes del mundo. ¿Por qué? Por el secreto bancario. Lo mismo sucede en Panamá. Ustedes recordarán hace poco los Panama Papers. Pues también hay las Islas Caimán Papers. También hay los paraísos fiscales con todos sus papers. Pero ciertamente hay grandes riesgos que simbran la economía del mundo, que sacuden al mundo si estos paraísos fiscales pudieran ser, vamos a decir, abiertos al público. Yo a veces entiendo por qué existen los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales existen precisamente por los capitales ilícitos y también porque en los países no se dan las condiciones para que vaya el dinero. Cuando en algunos países se den las condiciones para que el dinero llegue y se invierta en forma de capital, en esas condiciones, en esas circunstancias, llegará el capital a instalarse. Y yo le comento a la gente lo siguiente: ¿dónde pones tu dinero? ¿En una bolsa rota o en una bolsa que esté en buen estado? La respuesta siempre es en la bolsa que está en bien estado, por supuesto. Pues bien, lo mismo sucede en los países donde no hay seguridad jurídica, donde no hay seguridad física, donde no hay verdadera democracia, donde hay inestabilidad en los gobiernos, ahí no va el capital a invertir. Y si ustedes me preguntan cómo veo a mi país, pues mi país es México. Yo considero que es necesario acabar con la mucha corrupción que ha habido en el pasado. ¿De dónde sale esta corrupción? Les voy a decir. Cuando no hay competencia, se genera incompetencia. Y este país estuvo gobernado por un periodo de 74 años por un solo partido, lo cual generó mucha corrupción. A partir del año 2000 se abrieron en este país muchas expectativas con un candidato de otro partido que en lo personal considero que nos defraudó. Construir la democracia, yo acepto que se lleva tiempo, pero este país necesita más que presidentes que ven únicamente por un sexenio. Necesitamos estadistas que transformen el país dentro de unos 20 años. Y creo que la clave es buena legislación adecuada y educación. Sobre todo, educación. Tenemos, de acuerdo a cifras oficiales en México, todavía 8 millones de personas que no tienen acceso a la educación, lo cual me resulta muy triste y muy doloroso. La gente no ha comprendido de bien a bien que estamos en un cambio hacia la era del pensamiento. La era del pensamiento es lo que va a futuro a mover al mundo. Pues no sé si quisieran ustedes agregar algo más. De mi parte, no. No sé si mi compañera Araceli quiere agregar algo. Pues sí, yo creo que es muy, muy importante hacer como un pequeño resumen de todas las fuerzas que intervienen
en la economía, en el manejo estratégico del petróleo dentro de la economía, y que, bueno, lo que ya nos comentaba don Emilio, ¿no? Desde el amor, el dinero, el petróleo en sí, el mercado negro, que yo creo que muchas veces no teníamos ni idea de que podían impactar directamente todo eso, todas esas condiciones en nuestra economía. Bueno, pero ahora en particular deseo hablar de la energía que mueve al mundo, si ustedes me permiten. Claro. La energía que mueve al mundo es el petróleo. El petróleo, a lo largo del siglo que terminó y actualmente, mantiene la economía del mundo, de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo. Ustedes imaginen o recuerden aquel apagón en agosto del 2003 en Estados Unidos, en donde una inmensa cantidad de personas, aproximadamente entre los 50 y 60 millones de personas, se quedaron a oscuras. Eso nos da a entender la importancia que tiene la energía, principalmente derivada del petróleo, y cómo afecta a la sociedad, al mundo, los refrigeradores, los hospitales, toda clase de servicios dependen del petróleo. Y ahora vamos a hablar sobre la importancia del petróleo. Comentarios de ustedes, señorita Araceli. Sí, claro, bueno, esta intervención también que nos hizo es muy importante, y yo creo que también para irlo entendiendo, afrontar y tomar en cuenta que tener nosotros mismos un pensamiento estratégico respecto de la economía es sumamente importante, ¿no? Que no solamente viene de un solo factor y que necesitamos conocer todos esos cuestiones que influyen y tomarlas en cuenta para así tener una idea más clara de cuál es el comportamiento en sí del petróleo dentro de la economía, y como usted bien dice, nos impacta en todas formas porque es energía, y esa energía la consumimos a diario y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues también nos comentaba sobre cuestiones políticas y económicas que influyen en el manejo del petróleo, ¿no? Y cómo se toma en cuenta desde este pensamiento estratégico. Para comenzar con este tema que es tan interesante y tan importante y tan importante en geopolítica y tan importante en geoeconomía y tan importante que maneja muchos de los medios de comunicación masiva, y cómo influyen estos en el petróleo. Voy a comenzar con lo siguiente. Voy a hacer un poco de historia. Miren, cuando a principios del siglo pasado, cuando el Imperio Otomano perdió lo que era todo perdió su imperio, lo que era Arabia y lo que era toda la Gran Arabia pasó a ser ocupado por ingleses y franceses, llamándole a esas áreas, entre comillas, protectorados. Pero deberé hacer una explicación previa. En esa parte que era la antigua Mesopotamia, donde había asirios y caldeos, y donde se hicieron los primeros códigos de conducta en lo económico, en el comercio, en lo moral, en lo familiar,
en la agricultura inclusive, fue debido a los a lo que a los ¿cómo se llaman los que estaban a la Mesopotamia, donde había asirios y caldeos? La Mesopotamia iniciaba en Irak y terminaba en Siria, y fue una gran nación. Y volviendo al Imperio Otomano, cuando perdió su imperio, fue tomado por Inglaterra y por Francia. Hay un dicho que dice: divide y vencerás. ¿Qué fue lo que hicieron Inglaterra y Francia? Cuando Inglaterra tenía protectorados en esa zona, y al igual que Francia, ellos ya sabían que había grandes depósitos de petróleo en el subsuelo. Entonces, vamos a decir que los ingleses y franceses actuaban con dolo con los árabes. Los dividieron en varios países, porque no existía, por ejemplo, Irak, porque no existía Arabia Saudita, la cual fue entregada a un Era un beduino. beduino Era un apellidado beduino Saúd. del desierto. Al-Saud era beduino, no era nada más. Sí, apellidado Saúd. Entonces, el Líbano quedó bajo la influencia francesa, y la Palestina también quedó bajo influencia de los ingleses. Los ingleses, al mismo tiempo que jugaban, vamos a decir, dividiendo a los países en zonas de influencia, les había prometido a los árabes hacer un país en Palestina para los árabes, pero al mismo tiempo le había prometido, de acuerdo a la Carta Balfour, un país a los judíos que estaban, a los grupos internacionales de judíos. Vale la pena decir ahí que el pacto con el cual se divide el imperio turco es el Sykes-Picot. Sí, ciertamente. Y se divide, hacen un desorden de Medio Oriente, y que también la corona británica había prometido a Disraeli, cuando era primer ministro de Reino Unido, la creación del Estado palestino. Así es. No solamente con la Carta de Balfour, desde mucho tiempo antes, y desde los Rothschild, cuando les empezaron a prestar dinero a los monarcas ingleses. Ciertamente, los del escudo rojo, o sea, los Rothschild, eran banqueros que venían desde varias Alemania. atrás en Alemania. Roth quiere decir rojo, Schild es el escudo. Como tenían un escudo rojo en la judería, pues ellos le llamaron a ese grupo de prestamistas los Rothschild, los del escudo rojo. Y ciertamente Disraeli, primer ministro británico, que como su nombre hace ver, era de origen judío, le habían prometido en la tierra de Palestina un país, el cual efectivamente se realizó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, estas rivalidades crearon inestabilidad en la zona. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando unos salen, alguien ocupa sus lugares. Salieron Francia y salieron Inglaterra, y entró Estados Unidos a proveerse del petróleo que las grandes metrópolis de América del Norte y de Europa necesitaban para su continuo desarrollo. Entonces, eso es lo que le da el carácter precisamente estratégico y geopolítico, porque la salida aproximadamente hoy día del
de la cantidad de petróleo que sale por el estrecho de Hormuz y a través del canal de Panamá es aproximadamente un 36% de la cantidad de petróleo que sale, lo cual hace muy estratégico y en consecuencia, por lo importante que es para las economías de Occidente, pues por supuesto que hemos visto guerras internas, hemos visto que entran otros países a defender sus zonas de influencia, ya que la economía de estos países depende del petróleo, del oro negro, que se extrae principalmente de Arabia Saudita, de Bahrein, de los Emiratos Árabes. Entonces, la frase divide y vencerás dio resultado. Pero también hay que mencionar aquí que estamos hablando de una importancia estratégica de este petróleo, que estamos hablando que es petróleo dulce, que es muy fácil de refinar, versus petróleo pesado, como puede ser la mezcla maya, la mexicana, y que son petróleos que por su mismo, que están a muy poca profundidad, que son fáciles de refinar, son demasiado estratégicos y son en cantidades muy grandes. También valdría la pena aquí mencionar que al ser un elemento estratégico, también mueve las guerras, porque aquí hay que mencionar que durante los 6 días, la guerra de los 6 días, el canal de Suez se cerró. Ciertamente. Miren, efectivamente, Arabia Saudita tiene aún grandes reservas de petróleo, y sobre todo en la zona que le llaman de Burkina. El petróleo es muy fácil de extraerse y es un petróleo liviano. El petróleo sale a través de, como dije, del estrecho de Hormuz y del canal de Suez. Y hay otro jugador que es muy importante en esa zona, que es Irán. El pueblo persa, que está bajo presiones de Occidente, pues le vende a China. China es el segundo más grande consumidor de petróleo. Entonces, ellos producen también un petróleo de alta calidad, lo mismo que los noruegos. Pero el petróleo se mide y su precio se tasa, primero que nada, en dólares por precio de barril. Cada barril son 189.88 litros por barril. Los precios del petróleo varían todos los días y están sujetos a situaciones geopolíticas, están sujetos a situaciones geoeconómicas y y juega un papel muy importante ahí también la prensa hablada y la prensa escrita, que está a favor de un grupo o de otro grupo. Valdría la pena también ahí decir que a conveniencia de Occidente es que se mantiene la división en la zona, dado que se están jugando de manera geopolítica los recursos y el acceso a fuentes de energía no renovables en esa zona. Entonces, vale la pena y por eso se han creado toda la miriada de emiratos, reinos, repúblicas y demás países, y se pone la cuña de Israel como una presencia de Occidente muy fuerte para defender los derechos de Occidente en la zona, porque vuelvo a decir, divide y vencerás. Y también ahí mismo, después de que hacemos el cambio del patrón oro al patrón dólar, es que se empieza a crear los petrodólares.
ciertamente. Pues bien, efectivamente el petróleo en esa zona se extrae fácilmente y es un petróleo ligero. Como mencionamos anteriormente, el precio se tasa en dólares por barril. El precio fluctúa en ocasiones hasta más de una vez por día y se ve afectado efectivamente por las guerras económicas que mantienen las grandes potencias como son actualmente Estados Unidos y China y Europa. Pero debemos de mencionar también el petróleo que se saca de África, principalmente de Nigeria y de Libia, enfrente del mar Mediterráneo. En África, aparte, hay otros pequeños jugadores que extraen petróleo, como es Angola, Mozambique, Ghana, entre otros. A nosotros... Etiopía, el Cuerno de África tiene petróleo. No sabía yo de Etiopía, pero sí de Mozambique y de Angola. Ahí familiares míos están Sudán, trabajando. también. ¿Quién? Sudán. Es Sudán, ciertamente. Sudán tiene petróleo, por eso la partición de Sudán y por eso la guerra en el Cuerno de África, porque tienen petróleo dulce y por eso se dice que los saudíes tienen los mercenarios creando desorden en el Cuerno de África por la competencia para acceso a las fuentes de petróleo dulce que están en el Cuerno de África. Bueno, y yo quiero mencionar también en dónde se encuentra el yacimiento más grande del mundo. No es en África, no es en Oriente Medio, es en Venezuela. El petróleo de Venezuela a veces es pesado y a veces es muy pesado, pero le dio a este país abundancia y riqueza. Y yo quiero comentar una anécdota. En alguna ocasión, cuando yo estaba supervisando unos trabajos para British Petroleum aquí en el área de Tampico, llegaron unos ingenieros venezolanos también a verificar los avances y la calidad de los trabajos. Uno de los ingenieros venezolanos se acercó a mí y en la computadora donde yo tenía me decía: oiga, ¿puede usted buscar, por favor, en dónde puedo encontrar leche en polvo y pañales? Y yo me quedé sorprendido, pero le dije que en cualquier supertienda podía encontrarlo. Y le pregunté: disculpe, con todo respeto, ¿por qué quiere leche en polvo? Me dijo: en Venezuela ya no hay nada de eso. Quiero hacer mención que han salido de Venezuela técnicos muy calificados, ingenieros con mucha experiencia, en una cantidad que ya rebasa los 6 millones de habitantes y han dejado a Venezuela en una situación de pobreza casi extrema. Quiero comentar aquí otra. Me gustaría hacer la acotación, dos cositas. Petróleo ligero, petróleo pesado, estamos hablando del contenido de azufre que tiene el petróleo, lo cual lo hace más fácil o difícil de refinar. Lo segundo, ahorita Venezuela es el país más pobre de toda América, todo el continente americano, más pobre que Haití. Después de teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo, más grandes que los saudíes, que los canadienses, que los iraníes, que los rusos, tienen hambre. Ciertamente. Por los años 80 o 70 hubo un coronel de apellidado Chávez, se llamaba Hugo Chávez, y se pintaron el rostro y se hicieron llamar los Carapintadas. Carapintadas. Intentaron dar un golpe de Estado. No lo lograron y Chávez fue a la cárcel por un periodo
corto relativamente. Al Fue salir durante Carlos Andrés Pérez. en el periodo de Carlos Andrés Pérez, al salir de ahí se apoderó nuevamente del gobierno, dio un golpe de Estado y creó lo que él denominó el Estado Bolivariano de Venezuela y se hizo gran amigo de la única dictadura que queda en América Latina, que es Cuba, que tiene ya poco más de casi 60 años con los hermanos Castro en el poder. Chávez les empezó a mandar petróleo en condiciones muy ventajosas. Después, a la muerte de Chávez, un señor de nombre Maduro, no recuerdo su nombre, Nicolás Maduro, siguió la misma tónica de Hugo Chávez y tiene actualmente, este día, a Venezuela en una gran pobreza. Lo trágico que sucede es que, siendo Venezuela el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, esté, vamos a decir, casi en pobreza extrema. Pues bien, en América, los grandes jugadores de petróleo son como sigue. El más importante es Estados Unidos, que actualmente es, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, es el país es autosuficiente en petróleo y es el productor más grande de América. Del mundo, estamos a veces arriba que los saudíes en producción diaria, estamos por ahí de 10 millones de barriles de petróleo, aunque la demanda interna son 20 millones. 10 millones y medio es la cantidad que genera actualmente Estados Unidos, que es poco más de la mitad de lo requerido. Otra parte se la suministra Canadá, que en la provincia de Alberta, en las arenas de esquistos, tiene el segundo más grande, el tercer más grande yacimiento de petróleo en el mundo. El cuarto más grande yacimiento de petróleo lo tiene Petrobras en Brasil. Quiero hacer un comentario. Por razones de trabajo, en una ocasión fui enviado a Dallas, Texas, a inspeccionar unos equipos para un proyecto petrolero, que era parte de un proyecto petrolero. Cuando llegué ahí a la empresa, el gerente me comentó lo siguiente: nosotros en Sao Paulo, Brasil, tenemos un taller. Dice, porque el gobierno brasileño obliga a que todas las empresas que trabajan para Petrobras, ya sea como proveedores de equipo y de materiales o como asociados, tienen que tener como mínimo el 70% de capital brasileño y de mano de obra brasileña, como mínimo. Entonces, fíjense ustedes que Brasil, en los años de Echeverría, allá por los años 60, vinieron a México a ver cómo sacaban el petróleo aquí en México. Me tocó ser testigo por casualidad, debo decirlo. Y ahora la producción de Brasil es mayor en 100,000 barriles diarios que la de México. Qué triste. Debo decir también otra cosa que se les reconoce a los brasileños. Fueron los primeros en el mundo en perforar exitosamente en aguas profundas. Ellos crearon la técnica para perforar y extraer petróleo de aguas profundas. Debo decir que en aguas profundas se llama a
profundidades entre 1000, 1500, 2000 y 2700 metros de tirante de agua entre la superficie y el fondo submarino. Pues bien, esto hizo Brasil, pero anteriormente también habían hecho lo siguiente. A partir de la caña de azúcar, generaron metanol, que le agregaban a la gasolina que ellos producían y los empezó a hacer autosuficientes en ese tipo de recursos. Las primeras biogasolinas y biodiesel fueron hechos en Brasil. Antes que aquí en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Ellos fueron quienes empezaron a sacar ese tipo de combustibles y tiene un adelanto técnico en respecto al resto de Latinoamérica bastante importante en ese tenor. Valdría la pena ahorita saltar a hablar de lo que son energías limpias y los futuros del petróleo. Precisamente iba yo a comentarles que con esto doy por cerrado esta plática con relación a petróleo. Hay mucho más aún que hablar, pero lo dejamos para en otra ocasión. Hoy vamos a hablar sobre energías limpias. Y si tienen algún comentario, me gustaría escucharlo de parte de ustedes. Bueno. Sí, aquí estamos, ¿no? Pues yo creo que nos quedó muy, muy claro la historia. Yo creo que sí es muy importante aquí rescatar la parte que usted nos decía en un principio de la educación. Y ahorita estamos observando a ustedes dos, o sea, como papá e hijo, compartir toda esta información. Y creo que es muy importante rescatar el hecho de que es necesario en la familia hablar y educarnos en estos temas, hablar y educarnos en el pensamiento estratégico para poder entender al final del día cómo nos impacta toda esta situación en nuestro día a día. No sé ustedes qué consejos nos puedan dar para integrar esta parte también educativa en la mesa de la casa, en la sobremesa, en cualquier situación, porque realmente es muy importante. Yo quisiera poder decir lo siguiente, no hay libros prohibidos, no hay temas prohibidos, se debe tener estos diálogos, se debe siempre de entender que en la vida se va a tener siempre un trabajo constante, que va a ser algo que va a ocurrir toda tu vida, un estudio o una preparación que nunca acaba, que tienes que seguirla toda la vida y siempre pensando a futuro y en estrategia, en saber de que si hoy puedo estar en este país y el día de mañana no me conviene, tengo que emigrar y lo único que me voy a poder llevar es lo que traiga aquí y acá. Eso es lo único que agregaría y que agradezco a mi padre que siempre ha tenido a bien el tener estos diálogos con mi hermano y conmigo, porque mucho de lo que yo soy y mucho de la formación que yo tengo se la debo a él. Yo puedo decir, yo cabalgo en hombros de gigantes que han sido mi familia, mis tíos, mi madre, mi papá, y que a veces yo me siento muy pequeñito al lado de ellos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, señorita Araceli. Mire, yo creo que las clases de seguridad y las clases de ecología deben de impartirse desde nivel primaria hasta nivel preparatorio. Para mí es algo que debe estar dentro de lo que es la educación y quiero hacer, ¿por qué en la educación y por qué insisto yo tanto en educación, señorita Araceli? Mire usted, mis hijos, yo fui observador de los lugares en donde mis hijos estudiaron. Mis hijos han estudiado en 4 países. Estudiaron en México, parte de la primaria. Estudiaron en el norte de Europa, en Suecia, también
parte de la primaria, 2 años y fracción. Después estudiaron en la Universidad de Texas y también han estudiado en Francia, en la Universidad de Bretaña del Sur y en España para obtener unas maestrías. Entonces, a mí me da visión el hecho de haber asistido a las escuelas, de haber visto cómo llevaban las clases, de haber visto ahora a mis nietas cómo van en las escuelas. Y entonces considero que la principal riqueza de un país actualmente va a depender de su calidad de educación. Pues eso es lo que quería agregar previo a empezar a hablar sobre energías limpias. Señorita Muchas Araceli. gracias por sus comentarios y de los dos por compartir este tipo de cosas con nosotros que siempre nos enriquecen, y adelante con el tema de las energías limpias. Bueno, ustedes recordarán que tenemos un premio Nobel que se llama Eduardo Molina, premio Nobel en química, porque descubrió que la capa de ozono que protege a nosotros, a los seres humanos, se había hecho un gran agujero. El doctor Molina hizo este descubrimiento junto con otros colegas, lo cual le valió obtener el premio Nobel en química allá por los años 80, lo cual pues me da mucho gusto, y quisiera yo que hubiera muchos Marios Molinas en México. Bien, las energías limpias, yo digo que hay un proceso de transición del petróleo, que son energías muy grandes y muy ricas, pero contaminantes, a energías limpias, pero ese proceso de cambio, es mi opinión personal, de acuerdo a lo que yo en ocasiones suelo estudiar, se va a llevar un periodo que yo consigo que irá a ser entre 20 años o 25 años más. Es decir, las energías limpias empezarán a crecer, pero estará presente todavía el consumo del petróleo como sostenedor de la economía en el mundo por un largo periodo. El Acuerdo de París, en mi opinión personal, es el nacimiento a unas nuevas fuentes de energía. Hay muchas fuentes de energía limpia, como son las eólicas, la energía maremotriz, la energía hidráulica, como hacen en Noruega, o como hacen, perdón, aquí en México, en Infiernillo. Los generadores geotérmicos, como tenemos en Baja California y como existen en Islandia, Reykjavik, donde hay grandes volcanes que los irlandeses utilizan el calor generado para generar energía eléctrica y calefacción a las casas de los habitantes de Reykjavik. Bueno, el resto en Escandinavia también se hace, que era inyectar agua a profundidades profundas, y mientras más ibas hacia abajo, mayor calor se generaba. Con eso calentaban muchísimas de las viviendas en el norte de Escandinavia, en el área de Laponia. Bueno, vamos a dejar esto pendiente y voy a hacer un pequeño resumen. En Europa se espera en el 2030 bajar un 40% las emisiones de contaminantes por petróleo. En Europa tenemos centrales nucleares en Alemania y en Francia. En Francia generan aproximadamente 48%
de la electricidad que se consume en toda Francia. Hay parques eólicos muy grandes también en Holanda, hay parques eólicos muy importantes en la Unión Escandinava y En Irlanda, en el mar, en el mar. entre Irlanda y Reino Unido. Pero ahora quiero, Inglaterra. sí, pero ahora quiero decirles que esto también requiere otra técnica y otra especialidad y otro tipo de conocimientos, entre los cuales debo tristemente de decir que México no tiene esa tecnología para implantar, para poner en el mar esos generadores eólicos. Quiero hacer un comentario más. Miren, yo he estado a bordo de los barcos que instalan esos generadores. Estuve aquí en la zona de Campeche. En un par de ocasiones que fuimos a hacer una inspección de calidad, acompañado a un ingeniero de la empresa paraestatal de petróleo aquí en México, y pues, le serví como intérprete con la gente que operaba esas grúas. ¿Saben de qué capacidad estoy hablando? Grúas que tienen capacidad de izaje de 11,000 toneladas de peso. Y yo estuve ahí para ver el cambio de una plataforma completa de 1,000 y tantas toneladas, instalarla en un chalán y poner una plataforma nueva en donde estaban la subestructura que está dentro del agua. Ese tipo de tecnología no la tenemos todavía. Ese tipo de tecnología para la creación de las hélices de los generadores eólicos, tampoco tenemos esa tecnología. Por eso insisto, qué importante es la educación y la educación de calidad en todos los países, pero a mí me interesa este país en el cual yo vivo, que es México. Y doy por terminado con esto mis comentarios, si quisieran agregar algo más. Bueno. Sí, no, pues nada más es realmente entender el contexto también mundial, hacia dónde va encaminado esta parte de las energías limpias, y pues también que nos digas desde su perspectiva qué futuro nos espera, porque pues como usted dice, estamos un poco atrasados, pero ¿cuál es el pronóstico que usted tiene respecto al futuro del petróleo? ¿Respecto a qué? Perdón. Al futuro del petróleo. Yo creo que, mire, el petróleo se va a seguir necesitando en la industria petroquímica. El cambio de petróleo a energías limpias se va a llevar, yo insisto, mínimo 25 o 30 años más. El petróleo se va a seguir usando en las carreteras. El petróleo va a seguir teniendo uso, como le decía yo, en la fabricación de plásticos, en la fabricación de productos como el PVC, como el polietileno, como el polipropileno, y que también va a traer consecuencias si no se educa bien la humanidad en general, de grandes cantidades de basura generada por estos mismos plásticos, que deberán de educarse a la población en general para mantener limpio los océanos, para mantener limpios todas las ciudades. Hace una semana en la Ciudad de México se hizo una limpieza debido a las fuertes lluvias, habían tapado drenajes. Se sacaron toneladas de basura. Esto me indica a mí un reflejo de una mala educación de nosotros los habitantes de la gran metrópoli para separar la basura de acuerdo a si es orgánica, si es inorgánica, si es metálica, si es venenosa, si es
biológico infecciosa, todo eso, la biológico infecciosa se quema en hornos que tienen los hospitales, pero en ocasiones se tiran, se tiran llantas que no destruyen el agua, y entonces tenemos que educar al pueblo, a la población, como les digo, desde primaria hasta preparatoria, en lo referente a seguridad y en lo referente a calidad, a protección ecológica. No sé si quisieran que prolongara la charla o aquí la diéramos. Yo pensaría que hasta aquí. Yo creo que nos hemos excedido ya casi 15 minutos más. Bueno. Salvo algún comentario que nos quiera hacer Araceli. No, pues nada más agradecerles. No sé si tengan comentarios finales ya del programa en general que nos puedan enriquecer antes de despedirnos del público. Don Emilio, un comentario final. Bueno, primero que nada, señorita Araceli, darle las gracias por la invitación a su foro y a la audiencia que les escucha y les ve a ustedes. Y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, y si en otra ocasión tienen algún tema relacionado con esto, para ir más a fondo, estoy para servirles y me daría mucho gusto. Yo debo decir que soy politólogo amateur, porque siento la necesidad de que en este país necesitamos estadistas, no presidentes que ven proyectos sexenales. Este país necesita ir hacia la democracia, y la democracia aún está por llegar. La democracia va a llegar cuando todo el mundo tenga acceso a la seguridad, a la educación de calidad, que todo el mundo tenga acceso a un techo y al bienestar. Con esto doy por concluida mi participación y le doy las gracias, señorita Araceli. No, al contrario. Muchísimas gracias. Yo cerraría muy rápido con que no hay que olvidar nunca educación de calidad y más educación de calidad. Nada más. Gracias. Pues gracias a los dos. Creo que fue un programa súper interesante. Yo creo que también es muy importante rescatar 3 cosas. Uno, el tener un pensamiento estratégico y darnos cuenta de todos los aspectos que influyen en cada sentido y cada segmento de la economía. 2, lo que ya dijeron los dos, la educación, tanto en casa como en los programas que existen en nuestro país. Y 3, que esa misma educación nos lleve a un consumo mucho más consciente y a tener también una economía mucho más consciente. Así es que les agradezco muchísimo. Esperamos, si tienen cualquier otra duda o comentario, que nos los hagan llegar en redes sociales. Y me despido. Yo soy Araceli Velasco Zavala y los esperamos el próximo sábado a las 12 en punto en Zavala y Zavala. Que tengan un excelente fin de semana y una gran tarde. Gracias.